del servidor. Recuerden, si hay preguntas, las contestamos, puede interrumpir y no hay ningún problema. Dice, ¿qué es la palabra actitud? ¿Qué significa? Es la postura, la acción, el hacer, el modo de comportarse, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser personas, hermanos, pues de una sola pieza, ¿verdad? Ser lo mismo aquí, en la calle, en el trabajo, en el mercado, donde quiera que nosotros nos encontremos. Si aquí usted le sonríe a la gente, es amable con ellos, ¿verdad? Los trata con respeto, también allá afuera, no solamente aquí en medio de nosotros. La actitud que debe tener un servidor ante el servicio es un punto importantísimo para poder saber que nuestro servicio está siendo recibido y visto por Dios de una buena manera. Entonces acuérdese, si nosotros no tenemos una buena actitud, el primero que nos ve, aparte de la gente, es Dios. La actitud del servidor repercute directamente en el resultado final del servicio. Es decir, la gente, aunque nosotros estemos sirviendo, se va a dar cuenta si somos buenos servidores o malos servidores, ¿verdad? O sea, el meollo no es servir, sino la actitud. Una buena actitud va a desembocar en un buen servicio y por consiguiente habrá un buen resultado, tanto para el servidor como para el que es servido. Entonces, por eso la gente, ¿verdad?, nos dice gracias, hermano, ¿verdad? O hasta nos traen un regalito de repente, ¿verdad? Porque están agradecidos por la actitud y por el servicio que les hemos brindado. Veamos algunas características de la actitud que debe tener todo servidor. Número 1. Su actitud debe ser, número 1, sin quejas. Vamos a leer 10:40 de Lucas. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dice la Biblia que eran dos hermanas, Marta y María, y dice la Escritura que Marta estaba quejándose, ¿verdad? No habló mal de su hermana, pero se quejó porque su hermana supuestamente no le estaba ayudando a ella a preparar todo para, ¿verdad?, servir al Señor. ¿Y qué es una queja? Expresar pena o dolor, lamento, afligir, fastidiar, derivado de casare, que significa golpear violentamente. Entonces, muchos servidores en ocasiones, ¿verdad?, tienen esta actitud cuando sirven. Veamos nuevamente, ¿verdad? Lo hacen con dolor, ¿verdad? Pues ya no me queda de otra, ¿verdad? Lamento, con fastidio. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso, hermano, con toda confianza, si usted se siente ya fastidiado, pida permiso, ¿verdad? A lo mejor se sabe que ya me siento fastidiado, ya no lo hago con amor, ¿verdad? Pues le damos un tiempo, ¿verdad? No sé, hasta un mes. Pero tampoco puede ser que en el año 3 o 4 meses usted se sienta fastidiado. Entonces significa que usted no tiene el deseo de servir. Mejor sea honesto con usted mismo, ¿verdad? Porque es mejor ser un buen servidor, ¿verdad?, un buen congregante que un mal servidor o un mal pastor. Dice Filipenses 2:14, esta iglesia, aunque era una de las iglesias, hermano, más queridas por Pablo y más serviciales, pero les dijo, hagan todo sin quejarse y sin discutir, nueva traducción viviente. Pero hay otras versiones que dicen, haga todo sin murmuraciones, sin hablar mal de nadie, sin prestar. Entonces, perdón, sin protestar. Entonces, si usted es rezongón, ¿verdad? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué yo sí y él no? O sea, ahí ya estamos viendo que no hacemos las cosas, hermano, por amor, sino quejándonos, ¿verdad? Donde no es una actitud correcta. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde debemos ser muy cuidadosos y muy honestos. Si usted no tiene, hermano, la disposición para servir a la gente, porque déjeme decirle, hermano, que aquí les hemos limpiado hasta el vómito a muchos de ellos, porque vienen enfermos y les ganó, y tenemos que limpiar el vómito, ¿verdad? Luego a veces, hermano, el baño, hay gente que de repente no hace adentro y hace afuera, y pues hay que limpiar, hay que aguantarse el asco, ¿verdad? Entonces, por eso debemos saber, o sea, queremos servir, entonces ahí es donde nosotros debemos tener una buena actitud, sin quejarse y sin discutir, o andar, hermano, como dice otra versión, no sean respondonas, le habla a las mujeres casi siempre. Dice, Adán se quejó en Génesis 3:12, la mujer que me diste, ¿te acuerdas? Entonces, por eso Dios, hermano, le soltó un juicio. Israel se quejó en el desierto, ¿verdad? Oh, mejor regresemos a Egipto, ¿verdad? Donde teníamos pescado, los puerros, ¿verdad? Los ajos.
¿verdad? Entonces se quejó. Moisés en Éxodo 17, 4 y 32, 31. Dice la Biblia que, ¿verdad? Se quejó de este pueblo, ¿verdad? Donde, pues sí, hermano, digo, tanta queja, pues sí, llegó el momento en que el cuate pues, se quejó. Los judíos en Juan 6, 41, ¿verdad? Dice que se quejaban de Jesús. El hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Dice, ¿por qué a él le mandaste a matar el becerro más gordo, ¿verdad? Y más grande, y a mí nunca me lo has hecho, ¿verdad? Entonces, papá le dijo, pues tú eres, o sea, el día que tú quieras un borrego, día que tú quieras un carnero, tú puedes mandar a hacerlo, ¿verdad? O sea, si no lo has pedido es porque tú no has querido. Entonces, a veces así nos pasa, ¿verdad? Que nos quejamos de todo. En ciertas ocasiones nos enfrascamos en el servicio, pero esto muchas veces provoca las clásicas quejas, como lo hizo Marta en este pasaje. Un servidor debe tener una actitud tal que no debe quejarse de su servicio. Por el contrario, debe saber que sirve más que a los demás, que si sirve más que a los demás, será mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, nuestra actitud sin quejas, ¿verdad? Y también le he enseñado, si usted no puede, también diga no puedo, hermano. No puedo, esta es la razón, ok, lo entendemos, ¿verdad? Y vemos la manera de poder sacar la situación, pero, o sea, no siempre diga que sí si sabe que va a quedar mal. O que 10 minutos antes me va a decir usted, ¿verdad? ¿Sabe qué es que no puedo? O sea, si me lo dice un día antes, pues todavía tenemos chance, pero si me lo dice 10 minutos antes, ¿verdad? Y acuérdese, no me mande mensajes, siempre comuníquese conmigo, porque mandar mensajes es como decir, estoy mintiendo, echando mentiras. No, hábleme, platicamos y entonces, ¿verdad? Siempre el trabajo se puede sacar. 2, segunda actitud, una actitud de alerta y vigilante. Dice Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos. Otra versión dice, ropa bien ajustada. Y vuestras lámparas encendidas, es decir, disposición y que la luz de la palabra brille intensamente en mí. O sea, que no nada más haga, sino que yo ya me haya llenado antes de la palabra del Señor para poder hacer un buen trabajo. Dice, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Es decir, no debemos, porque dice que, bueno, ya cuando leemos el antetexto, dice la Biblia, ¿verdad?, que habla acerca de los siervos codiciosos, ¿verdad?, los que hacían la obra por codicia, y irresponsable o despreocupado, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá, dice, a servirles. Y cuando dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos, esto lo hacían los soldados y lo hacían los sirvientes de la casa, ¿verdad? Los hombres tenían su manto, ¿verdad?, aparte de su vestido. Una cosa es el manto y otra cosa es el vestido. ¿Sí me explico? Entonces se ceñían su manto, es decir, se lo metían bajo el cinturón para poder caminar con libertad, ¿verdad? Para poder, en el caso de los soldados, para poder correr, ¿verdad? Y estar libres, ¿verdad?, sus piernas para poder pelear. Entonces es ahí donde, ¿verdad?, cuando habla acerca de estén ceñidos vuestros lomos, está hablando de hacer listos para toda buena obra, listos para lo que se ofrezca, ¿verdad? Si estamos en el auditorio y se cae un niño, ¿verdad?, los servidores somos los primeros que debemos estar listos para ayudar. Si se va a levantar un viejito y vemos que está, hermano, batallando, somos los primeros que hay que estar como resortes. Le ayudo, hermana, a ver, le ayudo, la llevo al baño, ¿verdad?, para poderle ayudar en lo que nosotros podamos y en lo que usted requiera. Dice, el servidor no solo debe buscar a Dios y prepararse el día que le toca servir, debe consagrarse todos los días, debe estar alerta, preparado para toda buena obra. Porque hay servidores que solamente estudian o se preparan cuando les va a tocar, ¿verdad?, decir algo o en algún tiempo. Yo aquí en mi celular tengo varios sermones, porque si en algún momento yo estoy en algún lugar y a mí mis jefes me dicen, ¿sabes qué? Pasa, no llegó el que tenía que estar, o sabes qué, se enfermó, o cambié de opinión y te toca a ti. Bueno, que yo no pueda decir es que me hubieran avisado antes. No, hay que estar preparados cada vez. Entonces, tener la mentalidad, ¿qué pasaría si me dijeran a mí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dirige la oración y quiero que hables sobre la importancia de leer la Biblia, la importancia de la palabra. Entonces, que tú tengas ya claro, ¿verdad?, por qué es importante que nosotros leamos la Biblia, porque nosotros
predicamos la palabra y que tú lo des con versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es que la gente no solamente te escuche, sino que sepa que lo que le enseñas está en la palabra, ¿sí me explico? Por eso mi insistencia cada vez que hago mis sermones de poner versículos donde se encuentra para que tú cuando llegues a tu casa lo busques y digas, ah, sí es verdad, sí, esto sí lo dice la palabra, pero a mí Dios me mostró otra cosa aparte de esto, estoy viendo, me estoy dando cuenta de esto. Entonces tú vas enriqueciendo lo que otros te van a ti enseñando, ¿sí me explico? Y ahí es cuando Dios a ti te empieza a mostrar cosas personales conforme a tu necesidad para que tú puedas ponerlas en práctica, ¿verdad? Entonces, la preparación es muy importante para que nosotros podamos tener, hermano, el respaldo de Dios, del Espíritu Santo. Dice, tercera característica, no servir en nuestras fuerzas. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La versión del comentario de William Barclay dice así: el que tiene el ministerio de la palabra, que hable comunicando dichos enviados, ¿qué dice? De Dios. El que presta un servicio cualquiera, que lo realice como el que lo ha recibido de la fuerza que Dios suple, de manera que Dios reciba la gloria en todas las cosas que se hacen mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Pues vamos a desglosar esto. Pedro está pensando en dos grandes actividades de la iglesia. ¿Cuáles son? Fuerte, la predicación, y la segunda, el servicio. Esas son las dos encomiendas que Dios nos da a nosotros como servidores: predicarle a la gente y servir a la gente. Dice, la palabra que usa para dichos es logia. Es una palabra con un trasfondo divino. Dice, los paganos la usaban para los oráculos, que es un oráculo, donde consultaban a sus dioses. Los cristianos la usaban para escuchar y conocer el consejo de la palabra, que dice, de Dios. Entonces, los paganos iban a esos lugares como templos donde había un oráculo, ¿verdad? O un sacerdote que él le consultaban y él consultaba supuestamente a Dios y Dios le revelaba y le daban el consejo. La gente, Dios nos ha hecho a nosotros una especie de oráculos, donde cuando la gente venga a consultar, ¿verdad?, a la casa de Dios o un consejo, nosotros podamos declararles, ahí dice lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no cómo lo veo y cómo lo entiendo yo, no cómo me imagino que puede ser el consejo o la respuesta a su necesidad. Dice después, Pedro está expresando, bueno, ya lo leímos eso, ¿verdad? Dice, Pedro nos enseña que si alguno tiene el ministerio de la predicación, que no lo ejerza ofreciendo sus opiniones particulares o propagando sus propios prejuicios, sino como el que transmite el mensaje de parte de Dios. Por eso la importancia de leer el antetexto, el texto y el contexto, para que nosotros podamos dar una idea de lo que realmente está diciendo la palabra. Por ejemplo, Isaías, que es 3:12, si no me equivoco, donde dice, le habla a Israel y dice, a ti te gobiernan, ¿verdad?, niños y mujeres. Y uno de los versículos que agarran, ¿verdad?, los predicadores que dicen que la mujer no puede predicar ni puede enseñar, ¿verdad?, toma este versículo porque dice, ahí dice que, o sea, los niños y las mujeres, ¿qué le pueden enseñar a los demás? Pero cuando lees el antetexto y el contexto, te das cuenta que no está hablando de niños literales ni de mujeres literales, sino está hablando acerca de que los príncipes y los ancianos que se supone que tenían que cuidar y proteger al pueblo, habían sido negligentes en su cuidado hacia el pueblo de Israel. En otras palabras, estaba diciendo, en lugar de que actúen como gente madura, como gente que puede protegerlos, actúan como niños, ¿verdad?, caprichosos, actúan como mujeres débiles, sin fuerza, que cualquiera les puede vencer. Paráfrasis. Entonces nos damos cuenta que
por eso es importante conocer el texto y el antetexto y el contexto. Porque si nosotros tomamos solamente ese versículo, podemos sacar un chorro de cosas en contra de la mujer que quiere enseñar en la iglesia. Pero no, a la gente se le tiene que enseñar correctamente. Por eso se llama exégesis, ¿verdad? Donde nosotros analizamos, estamos haciendo una disección del pasaje para que nosotros podamos enseñar lo que el escritor está tratando de decir, ¿verdad? En el tiempo de la historia y en el tiempo nuestro también. Entonces, por eso Pedro nos enseña que nosotros no podamos servir o enseñar o predicar en nuestras propias fuerzas o conocimiento humano. Dice, Pedro también nos enseña que si nos hemos comprometido a servir a Dios, no lo hagamos como si le estuviéramos haciendo un favor a su pueblo o como si fuera nuestro lo que les damos. Más bien les damos de lo que el Señor nos ha dado. Esa actitud nos protegerá del orgullo y al que recibe lo protegerá de la humillación. Entonces, cuando nosotros enseñamos al pueblo, no hay que humillarlo, hay que enseñar. ¿Sí me explico? Y hay que decirles lo que Dios realmente está hablando a través de su palabra, para que nosotros no nos imaginemos, ¿verdad?, cosas. Dice, la finalidad de todo esto es que Dios sea glorificado. El servicio no se otorga para ser vistos o conocidos, sino para que la gente conozca el amor y poder que dice de Dios. Entonces, hermano, debemos tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Si enseñamos, que sea conforme a la palabra de Dios. No busquemos ser vistos, ¿sí? ¿Por qué? Porque que sea Dios el que nos dé nuestro lugar en nuestro tiempo. A veces en algunos eventos que tenemos a nivel, ¿verdad?, región, a mí no me gusta que me digan a la mera hora, ¿verdad?, pasa y tú toma el lugar, ¿verdad? Porque, hermano, la verdad a mí no me gusta mucho que me vean. O sea, yo mientras más pueda estar al frente y mientras menos pueda estar al frente, yo tranquilo, ¿verdad? Y si me pasan al frente, si me dan, ¿verdad?, el lugar, es porque voy a decir algo que realmente pueda bendecir la vida de las personas. ¿Sí me explico? Pero hay gente, por ejemplo, vea que a veces se para cada rato para que lo vean, ¿verdad? Y quiere llamar la atención de los demás. No, hay que ser muy sencillos y muy humildes en ese sentido, ¿sí? Ya si nos piden, a ver, quiero que pases, ok, pero nosotros no lo hicimos por nuestra propia, hermano, voluntad. Cuatro, debe tener un buen testimonio. Esa es la actitud que debe tener un siervo. Dice, yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús estoy seguro de ello, pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Por el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pablo nos enseña que es un deber cristiano no solo tener en cuenta nuestro punto de vista, sino también el de los demás. ¿Sí me explico? Debemos tener cuidado que nuestra manera de pensar, de hablar o actuar no dañe a otros. Si Cristo estuvo dispuesto a rendir su vida por el bien de las personas, también nosotros podemos rendir nuestra manera de pensar, de hablar o actuar. Por ejemplo, abstenernos de comer un alimento porque para algunos no es correcto, aunque nosotros sepamos que no es como ellos piensan, ¿verdad? Entonces, hay gente, hermano, que aquí ha entrado con gorra, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ningún problema con la gente que trae gorra. O sea, porque el respeto no lo trae la gorra o lo quita la gorra, ¿no? O sea, el respeto es la actitud de las personas. Entonces, yo entiendo, yo tuve, hermano, conozco gente que sufre de dolores de cabeza y que cualquier airecito les lastima. Entonces, o sea, uno lo entiende. Entonces no puede uno juzgar, ¿verdad?, a las personas. No. Hay gente que muchas veces se sienta de determinada manera porque tiene un problema físico o se tiene que parar. ¿Sí me explico?
Entonces no podemos estarle contando a toda la gente, hermanos, el hermano tiene un problema físico, por eso usted ve que no podemos hacer eso. O sea, ya nos los dijo personalmente, lo entendemos. ¿Quién es el pastor? Pues el pastor está aquí y el pastor sabe y no puede andar, ¿verdad?, teniendo contentos a los demás. Pero hay cosas, hermano, que por ejemplo, hay personas que yo a veces he visto, hermanos, estuvimos en una boda, creo que fue una boda, donde el hermano invitó a su familia, ¿verdad? Y el hermano que eran unos hermanos, un matrimonio, y me acuerdo que como estábamos comiendo carnes de las, hermano, que sí caen pesadas, pues siempre lo común es un vinito, ¿verdad? Entonces el hermano pidió un vinito, ¿verdad? No es de esta iglesia. Y aunque fuera, hermano, o sea, no es de esta iglesia. Pero, o sea, no porque él esté tomando un vino, o sea, yo me voy a sentir ofendido. ¿Sí me explico? O sea, no tengo por qué tener esa actitud. ¿Por qué? Porque yo no sé si él tiene problemas de digestión y si eso le ayuda a él, hermano, para que no se ponga mal, pues que se lo tome, ¿no? O sea, porque no es alcohólico. En mi caso es diferente. ¿Sí me explico? Porque si yo me tomo un vino, o sea, la verdad es que a mí también me caería muy bien, pero por amor a mis hermanos, por el testimonio, entonces yo no me lo tomo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me tomo un Alka-Seltzer, un sal de uvas, ¿verdad? O no sé, Pepto-Bismol. ¿Sí me explico? Pero trato de guardar mi testimonio por amor a los hermanos. ¿Lo hago en mi casa? Tampoco, porque sería un hipócrita. ¿Sí me explico? Aparte que hay vinos muy caros, hermano, entonces pues no. Como que conviene mejor comprarse unos calcetines, ¿verdad?, para 6 puestas que una botella de vino, ¿no? Entonces, muchas cosas nosotros vamos a hacer por amor a las personas, como testimonio, que no es pecado, Dios no lo juzga ni condena, pero sí puedo lastimar la conciencia de mi hermano si lo hago o si lo tomo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahí entra, en cierta forma, lo que, ¿verdad? ¿Cómo dice? Al país que fueras, haz lo que vieras, ¿verdad? Hablando en el sentido de que si ellos tienen ciertas costumbres, yo tengo que, ¿verdad? Mientras no ofenda a Dios, tengo que entrar. Por ejemplo, a veces he estado en iglesias donde usan velo. Yo entiendo la doctrina del velo y a mí ya me enseñaron la doctrina del velo y la verdad es que sí deberían usar las mujeres velo, ¿verdad? Pero no es que sea tiene un propósito, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando oran se ponen el velo porque se cubren de los ángeles que hay en el aire malos, ¿verdad? Y que siempre quieren tratar de venir, ¿verdad?, a inquietar los pensamientos de la mujer. Pero como Centros de Fe no enseña esa doctrina, no hay ningún problema. Pero yo voy a una iglesia donde lo hacen, entonces yo respeto. Si ellos se ponen su velo, ¿verdad? Y toman su tiempo para hacer reverencia, para orar, ok, no hay problema. Por amor a ellos, yo me quedo ahí. O sea, yo no salgo, le estoy tirando, no, esas que usan velo, no. Hay que tener un buen testimonio. Y si tu hermano le duele algo, le lastima algo, hay que evitarlo, aunque sabemos que no es malo, pero por amor a él, por amor a ella, nosotros vamos a tener mucho cuidado. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que ellos puedan ser guardados en su corazón. Dice 2, segunda actitud, la condición espiritual del servidor. Entonces por eso decimos, no solo es servir, sino ya estás haciendo todo por fuera, ¿verdad? Tratando de hacer todo lo que se necesita hacer por fuera, pero también lo importante es por dentro, en tu corazón. Dice Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Los apóstoles se preocuparon más por la calidad interna de los servidores que por su apariencia externa. Si estaban bien por dentro, esto no afectaría su servicio. Debían estar bien calificados en el sentido espiritual, específicamente por el peligro de las divisiones, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está sano en su corazón,
limpio en su corazón, firme en su corazón, no va a empezar, ¿verdad?, a crear divisiones entre el cuerpo de servidores. Dice, un servidor debe ser de buena reputación. Tenían que ser hombres en los que la familia de la iglesia se sintiera confiada, ¿verdad? Por eso la reputación es importante, porque la gente, una de las cosas que la gente dice en la mayoría de los cristianos que están cuidando su alma, su corazón, siempre dice, es que usted me inspira confianza. No sé por qué, no lo conozco, pero usted me inspira confianza. Y siento que puedo contarle mis problemas, ¿verdad? Y a veces hasta por teléfono, nada más con oír nuestra voz y lo poquito que hablan con nosotros, hermanos, nos sueltan todas sus cargas. Entonces, esta es una de las cosas bien importantes, ¿verdad? Hombres y mujeres en los que la familia de la iglesia se sintiera confiada. Esto nos habla del buen testimonio, es decir, que no solo los hombres, sino que Dios mismo dé testimonio que el servidor está viviendo una vida de santidad, buscando ser irreprensible y arrepintiéndose constantemente de sus faltas y pecados, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿cuántos todavía se arrepienten de sus pecados? Yo sí. Levante su mano, ¿usted se arrepiente todavía de sus pecados, de sus faltas? Porque las seguimos cometiendo. No como cuando éramos impíos, pero sí tenemos ciertas, hermano, situaciones que ahí es donde nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad?, da testimonio de lo que somos. Aquí podemos aprender un principio. Cuando vamos a elegir alguna persona para el servicio de Dios, para cualquier área, tiene que ser bajo promoción de los que estamos sirviendo. Yo lo que hago aquí, cuando hace falta alguna persona para algún área, siempre le digo, ¿verdad? ¿A quién podemos ver? Piensen a quién podemos ver, que llene el perfil, que tenga un corazón puro, que tenga una buena actitud para con la gente, y entonces comienzan a salir nombres, ¿verdad? Entonces sale una lista y entonces ahí es cuando yo digo, ¿verdad? Ok, bueno, con este nos esperamos un poquito, estaba todavía en observación, todavía comienza, va bien, se ve que pero todavía como que no llega a la edad espiritual como para poder hacerlo. Entonces vamos si se va a considerar, pero están estos otros prospectos, hagámoslo, ¿verdad? O sea, nunca es, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Cuántos tienen ganas? No, porque ese no es el principio. Que a veces tienen ganas los que no están trabajando en sus almas. Dice, también dice, esto nos habla de un buen testimonio, es decir, que no, bueno, eso ya, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Sin más explicación, un servidor debe tener en plenitud el fluir del Espíritu Santo de Dios en su vida, manifestando cómo los dones y los frutos. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, comienza a tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? No, a ver, por orden. Amor. No todos se lo saben. A ver, todos otra vez fuerte, las 3, 1, 2, 3. ¿Dónde está? ¿Galatas qué? No. 5, ¿qué? ¿5 qué? ¿20 qué? A ver, abran su Biblia, ¿verdad? Gálatas 5, 24 en adelante, a ver, sí, creo que ahí está. Gálatas 5, 24. ¿Sí estamos bien? ¿Qué pasó con ese esgrima bíblico? ¿No la Cleme? ¿Sí la encontró? 5, 22, ¿qué dice 22? Entonces es ahí cuando nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros sabemos que es un buen servidor? Porque tiene amor, porque tiene cada uno de esos frutos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo cómo trata a su esposa, ya voy a saber cómo trata a la congregación. Cuando veo cómo trata a los niños, vea con gritos, con cocos, ¿verdad? Con aventones, pues es cuando dice, no, pues cómo no. No, mis niños necesitan amor, muchos de ellos no tienen papá y necesitan un abrazo o palabras de afirmación, ¿verdad? Si los niños se les salen los moquitos, imagínate que pongo una maestra que le tiene asco a los mocos, ¿verdad? O sea, ¿qué les va a hacer a mis niños, no? Imagínate que les dan naranja en el tiempo, ¿verdad? Y
su naranjita y les escurren, ¿verdad? El jugo por los codos, ¿verdad? Y jugaron, se arrastraron y que empieza a correr la mugre y, ay, escuincle, no. O sea, el servidor debe, hermano, estar lleno del Espíritu Santo. O como llega a pasar, ¿verdad? Porque la gente no siempre nos aplaude ni nos agradece, luego nos zumba y a los que más ayudamos son los que más duro nos dan, ¿verdad? Y nos tiran y hablan y todo. Entonces imagínate, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no, pues se las vamos a devolver. Entonces por eso dice la Biblia que un servidor debe estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Templanza. Sí, oh, no, Señor, no, hazme justicia. Y cuando el Señor te hace justicia, no, hermano. Una vez hubo uno que habló mal de mí, que lo atropelló un camión, hermano. Tuve que ir a verlo y digo, Señor, ten misericordia. Yo lo perdono, perdónalo también tú. Luego otro se quedó en la miseria, hermano. Y dije, Señor, ten misericordia. Digo, si este cuate no entiende, por amor a su esposa, a sus hijos, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Cómo van a pagar la renta, Señor? Los frutos del Espíritu Santo, los dones también. Por eso tenemos que tener el don de hermano de la ciencia, de la sabiduría, el don, hermano, del discernimiento, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los requisitos de los servidores, ¿verdad? Que tú saludes a la gente, la saludes bien, con una cara bien, ¿verdad? Con una actitud correcta. Cuando hay alguien como que no te saluda, le extiende la mano y no te la da, acércate en corto y le, hermana, le hice algo, le ofendí, a lo mejor no me di cuenta, hermano, porque siento como que usted tiene algo contra mí. Y hay que ser sincero, ¿verdad? No, sí, hermano, usted así, esto y esto y esto. Porque a veces uno no se da cuenta, hermano, y hay gente sentida. Por eso decimos, tenemos que amar a la congregación porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Entonces tenemos que ser pacientes con muchos de ellos. Y mire, cuando somos pacientes con ellos, al ratito son los que más se entregan, los que más aman, los que más, hermano, tienen misericordia, los que más siembran su tiempo, su familia. Por eso yo he aprendido eso, que a veces actúan así porque pues, están heridos en sus corazones, pero hay que sanarlos. Y vas a ver que son de los mejores esos. Dice, llenos de sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La versión 10 habla hoy. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Biblia del lenguaje sencillo. Todo lo que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. El temor a Dios significa conocer en lo posible a Dios y como resultado de ese conocimiento subyugarnos a Él. Es que hay una sumisión reverente a su voluntad. La sabiduría son como los cimientos de un edificio. Si son frágiles, la construcción no se mantendrá. Y esa es la sabiduría. Otro de los significados que hemos dado es que la sabiduría no es el conocimiento que adquirimos, sino que practiquemos todo ese conocimiento que hemos recibido para que sirva para la iglesia, para los hijos y mujeres de Dios, ¿verdad? Y podamos ayudarlos. Entonces, hermano, por eso es importante la sabiduría. Exactamente, ¿verdad? El poder crecer. 3, la convicción del servidor. Mateo 19, versículo 27. Siempre el Pedro de imprudente, ¿verdad? Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues dice tendremos? Yo creo que los alentaron los demás porque le tenían miedo cada vez que querían preguntar y aventaban al Pedro, ¿verdad? O sea, sí, el Pedro como que se pasó, ¿no? O sea, como que el Señor había hecho, ¿qué le pasa a este, no? Pero fíjese, tuvo misericordia y le dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, 1, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida ¿qué? Eterna. Y aparte en Apocalipsis está, ¿verdad qué? Dice la Biblia que van a ver, hermano, sus nombres, ¿verdad? En los muros de Jerusalén.
Dice, debemos tener la convicción que Dios no es deudor de nadie. Todo lo que hagamos para Él tendrá su justa recompensa, no solo en la tierra, sino también en la eternidad. Así caminaremos siempre buscando terminar nuestra carrera con gozo y esperando la recompensa que Dios traerá para nosotros. Así seremos buenos servidores, ¿verdad? Dile que está a tu lado, no se sirve por interés. Dile, no se sirve por interés o para poder querer tener, ¿verdad?, alguna cosa. No, nosotros tenemos que aprender a servir, hermano, por amor. Y donde nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que cada vez que hagamos algo para Dios, acuérdate, lo dado, dado. O decían en mi pueblo, lo caído, caído. Entonces, no tenemos por qué cobrar, por qué esperar a recibir. No, nosotros tenemos que, hermano, agradecerle a Dios, ¿verdad? Y la gente comienza a bendecir, a darte, a veces sin que tú le pidas, ¿verdad? Esta semana, desde el domingo, me trajeron, hermano, sin que yo lo pidiera, ¿verdad? Mis blueberries, mis fresas, un fruto chino, ¿cómo se llama? Longan, ¿verdad? Que parece cacahuate, pero a ver si son pasitas, ¿verdad? Ayer que fuimos a la sierra, ¿verdad? Nos dieron allá, hermano, de lo que hay. Imagínate, hay pera, manzana, zapotes, zarzamoras, moras, hay ¿qué más, cariñito? Duraznos, capulines, hermano. A mí no me gusta el capulín, pero allá lo probé, hermano, bien sabroso. Se caían de dulces, hermano. Maracuyá, la maracuyá de ella es como larguita en lugar de ser redonda. Y bueno, ya vi una madurita, la abrí, hermano, me la comí. ¡Oh, bien dulce! Pero así se caía de dulce. Mi pan de burro, ¿verdad? Entonces, y hace ratito me adelantaron el Día del Padre, me trajeron un pastelito. Entonces, hermano, la bendición llega por tu servicio, porque tú te das a la gente, porque ríes con ellos, lloras con ellos, estás en sus momentos difíciles, siempre estás dispuesto a atender, aunque llueva, truene, relampaguee, sea de noche, de madrugada. Y entonces es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que Dios te va dando, pero el regalo más grande que Dios nos da como servidores es ver vidas restauradas, fortalecidas y que se ponen a servir a Dios con todo su corazón. Amén. Entonces, por eso nosotros, hermano, hay que servir con amor, hay que servir conforme a los principios. Y cuando lo hacemos conforme a los principios, hermano, la gente siempre va a estar agradecida con nosotros. Y a lo mejor hasta va a haber personas que, no, vente a mi iglesia, que mi iglesia está mejor, más grande, que ahí son ricos. Y la gente dice, no, es que yo no voy a poder tener una persona o personas que se preocupen por mí como lo hacen en ese lugar. Muchas gracias. Entonces, por eso nosotros queremos enseñarles la importancia de las actitudes que debe haber en un servidor. Por eso vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude. Y dígale, quítame todo esa mentalidad de servir como yo pienso, o como si usted estuvo en otro lugar, como allá se acostumbraba, ¿verdad? Porque yo he estado en iglesias donde hay hasta pastores que solamente saludan a los hermanos que son ricos y los mandan. Por ejemplo, me acuerdo que empezaba la colonia de Balcones del Sur y San Antonio, ¿cómo se llama antes? San Bartolo Las Fuentes. Hermano, el camión pasaba cada hora y media. Y entonces me acuerdo que cuando mandaban a alguien para allá, ¿verdad? Hay unos que se enojaban, oye, cambia mejor las visitas, ¿no? Y como yo era nuevo, pues chilango, no conocía Puebla, ¿verdad? Decía, si quieres, mándame a mí, ¿verdad? Y ahí voy, hermano. Después como que ya esperar una hora y media el camión, dije, no sabía yo esto. Ya nos subíamos, ¡pum!, vámonos. Y a buscar las casas, apenas estaba iniciando ahí las casitas. Infonavit es unas casitas, ¿verdad? Departamentos
empezábamos a darle ahí, ¿verdad? A buscar a la gente, a animar a la gente. Y entonces igual les preguntamos, ¿a qué hora pasa el camión en la avenida? No, pues a tal hora, ahora nada más estamos con el reloj, calculándole, ¿verdad? Pero esa gente llegaba cada domingo a la iglesia, hermano. Llegaban a la iglesia agradecidos porque se les había ido a visitar, porque se les había ido a animar. En San Bartolo las Fuentes, igual, hermano, pasaba cada hora el camión. Entonces, son lugares donde uno aprendió a aconsejar a las personas, a conocer su necesidad, a orar y a buscar en la Biblia cómo ayudarles en su necesidad. Y entonces por eso el servir con todo tu corazón, por eso tienes que estar acostumbrado a que te vas a tener que llenar de lodo los zapatos en algún momento, tus pantalones, la valenciana de tus pantalones. Yo cuando llegué aquí no había dinero, hermano, y no me dieron la lista de los hermanos, y entonces yo con los que quedaron, ¿verdad? Yo pedí si sabían dónde, ya más o menos me dijeron por dónde, y entonces mi esposa y yo nos íbamos, Jaciel estaba chiquito, 9 meses, y teníamos una carriolita donde ahí lo metíamos y nos íbamos hasta, hermano, eh, la zona de Balcones, Guadalupe, Hidalgo, toda esa zona caminando, ¿verdad? Y nos regresábamos caminando. O sea, no hay de que, pues no hay para el pasaje, no, vámonos, órale. Estábamos jóvenes, teníamos buenos tenis, vámonos, vamos a darle y vamos a venir. Ya cuando íbamos de noche, ¿verdad? Igual ya en ese tiempo los camiones nada más pasaban hasta las 8, 8:30, el que más tarde, y sí pasaba. Y me acuerdo que una vez nos quedamos, hermano, y allá por Guadalupe, llegamos a la 105 y dijimos, no, pues aquí pues pues ya está más civilizado, ahorita pasa el camión, el Omabella. No, nunca pasó, estuvimos 1 hora y media. Y ahí venimos en la noche, hermano. La verdad que el Jacielito siempre aguantó, siempre lo arropábamos, le damos sus vitaminas y todo, ¿verdad? Y bien contento, luego ya dormido, ¿verdad? Entonces, la gente nos tiene que interesar. Nosotros no servimos a la gente por dinero, ni porque nos va a dar algo. No, a la gente se le sirve y el que te suple es Dios. Y si has hecho bien tu trabajo, los hermanos te van a bendecir de una o de otra manera. ¿Ya? Entonces, vamos a orar a Dios, dile, Señor, dame un corazón como el tuyo para